Muchísimas gracias, Harry. Así es, continuamos con el desarrollo de nuestro contenido en este viernes y en este momento complacidos de poder conversar, como siempre, con el doctor Franklin Peña, quien es cirujano plástico y siempre pues trae novedades, informaciones actualizadas, interesantes y temas que yo sé que nuestros televidentes disfrutan mucho. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, como no, con los amigos televidentes en sus casas y quienes nos siguen en las redes sociales diariamente. Qué bueno, hoy abordando el tema de cirugía segura de contorno corporal. Vamos a iniciar inmediatamente explicando qué es esto. ¿Por qué cirugía segura? Cirugía de contorno corporal significa la cirugía de silueta del cuerpo, lipoescultura, abdominoplastia, lipotransferencia, tomar la grasa de una zona y ponerla en otra. Pero agregarle cirugía segura de contorno corporal tiene un significado muy importante para todos nosotros. Y es que primero está la seguridad del paciente. Ante todo, ante la belleza incluso está la seguridad de la salud del paciente y de su vida. Lo Por más lo importante. tanto, claro, por lo tanto, nosotros como médicos, como cirujanos, nos entrenan para cuidar la salud de las personas. Pero uno, nada más se cuida uno mismo. Por eso es muy importante el hecho de que los pacientes conozcan, y es nuestra misión que los pacientes sepan cómo elegir un cirujano plástico, cómo elegir un procedimiento. También el cirujano le va a ayudar con criterios médicos, pero cada quien debe de cuidarse. Si una paciente, por ejemplo, fuma, no debe someterse a una cirugía plástica. Una preguntita interesante en relación a eso. ¿Cómo una paciente puede identificar que está todo de manera, que todos los indicadores te dicen que es seguro que te operes? ¿Cómo quizás el médico como profesional puede hacerlo, pero sabemos que hay casos actuales en nuestro país que los médicos no tienen esa ética? ¿Cómo yo me siento segura de que sí, mi cuerpo está preparado para un proceso? No solamente en nuestro país, en muchas partes del mundo pasa, sobre todo en Latinoamérica, pero principalmente lo número uno es que el médico esté acreditado por las instituciones correspondientes. Y en nuestro país es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica que agrupa a los médicos acreditados para eso. Es muy fácil, en internet hoy se encuentra información muy rápido y fácil desde el celular. Cirugía plástica en República Dominicana o Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica o cirujano certificado, y se puede encontrar informaciones, incluso poniendo el nombre de cada médico, se puede encontrar información individual de cada cual. Ese es el primer paso, saber que el médico corresponde a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y que el centro donde se va a realizar el procedimiento esté acreditado por las instituciones, por el Ministerio de Salud, etcétera. Cirugía de contorno corporal. Las candidatas para cirugía de contorno corporal son prácticamente todas las mujeres. Ahora bien, ¿cuál será la mejor cirugía de contorno para una paciente o la otra? Ahí depende de la edad, si ha tenido hijos, el peso y sobre todo estar con la seguridad del procedimiento. Lo que comentaba, si una paciente tiene una obesidad, por decir, una paciente de 5 pies, 5 pulgadas, tiene 200 libras, no se puede operar de una cirugía plástica. Hay un índice que es muy fácil también. En Google se pone índice de masa corporal y cualquiera puede calcular su propio índice. Como decimos, nadie nos va a cuidar más que nosotros mismos. Y nosotros los médicos también estamos para cuidar a las personas. Si una paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 30, no es candidata para una cirugía de lipo ni de abdominoplastia. Bajo ninguna circunstancia, primero tiene que bajar de peso y luego se somete a la cirugía. Mientras más peso tiene una paciente, ya que pasa de obesidad, más riesgo. Igual, si una paciente fuma, no se puede someter a cirugía. Y hay veces que las pacientes nos mienten con el hecho de operarse. Y eso va en detrimento de la misma salud de la paciente. ¿Cómo el doctor se da cuenta de eso cuando la paciente miente? Podemos darnos cuenta por el olor, es la principal, pero no hay un análisis que nos diga a nosotros actualmente que la paciente fumó ayer. ¿Cuándo nos damos cuenta? Y es lo lamentable. Cuando a los 3 días de la cirugía la paciente presenta alguna complicación en la piel o alguna complicación en la herida y entonces le preguntamos. Y entonces sí nos dice, bueno, me fumé uno la noche antes de la cirugía, pero es ninguno. Wow. 15 días, un mes antes de la cirugía, la paciente no, si fuma, no puede fumar porque luego puede tener más complicaciones. O una paciente que tiene vacaciones planeadas en 2 semanas, no puede someterse a cirugía. Sería mejor ir a sus vacaciones y luego de retornar, entonces sí,
Por el someterse al reposo procedimiento. indicado. Hablemos entonces los casos de las pacientes que no tienen hijos y las que sí tienen. O sea, ¿cuál sería la cirugía idónea de las que forman parte de la del contorno corporal para cada uno de los casos? Si no tengo hijos, ¿qué es recomendable? Pero si ya tengo, ¿después de cuántos hijos y cuáles sí? Exacto. Por ejemplo, la lipoescultura es el procedimiento más adecuado en pacientes que no han tenido hijos. Y lo número uno que hay que tener en cuenta es la flacidez. Si la paciente no tiene flacidez, aunque haya tenido un hijo o dos hijos, o tiene muy poca flacidez, con una lipoescultura se puede sacar la grasa y modelar el cuerpo, la estructura, la cintura, la espalda, los glúteos. Pero si ya ha tenido dos hijos, no está acostumbrada a hacer ejercicios y sus músculos están flácidos, la piel está flácida, no se puede hacer una lipo porque luego queda más flacidez. Un caso relacionado a eso mismo, en el caso de no tener hijos y sí haber flacidez, quizás por casos de personas que han sido obesas, que han rebajado de peso y hay planes a futuro de hijos, es mejor entonces esperar. No se puede una persona hacer una abdominoplastia y después tener hijos, o si es posible. Podría tener hijos. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles Y son al cortar la candidatos? piel entonces después al estirar el embarazo, ¿no habría algún tipo de complicación? No habría. Lo que sí va a pasar es que la paciente tiene que tener una espera. Una mujer que va a tener un embarazo en un año, se les recomienda no hacerse una abdominoplastia, sino tener tiempo, primero su entonces? bebé, primero tener su bebé y luego hacerse la abdominoplastia. Pero si piensa hacerse, lo mismo que decíamos de la pérdida de peso. Cuando se pierde peso, aunque no se pierde haya tenido peso. hijos, exacto, si pierde peso, una mujer de 200 libras se pone en 150, se pone flácida la piel. Y entonces ahí esa flacidez permite que se haga una abdominoplastia, no una lipo. Pero si la paciente tiene la intención de salir embarazada en un año, es mejor que no se haga una abdominoplastia, sino primero tener el embarazo y luego la cirugía. Pero si es en 5 años que va a salir embarazada, pues sí. Puede una niña, una joven de 22 o 23 años que perdió mucho peso y está muy acomplejada, ninguna ropa le queda bien, entonces puede hacerse una abdominoplastia, pero que tenga un tiempo de espera, 3 o más años antes de salir embarazada, de modo que valga la pena. Pero no pasa nada, puede salir embarazada ¿A partir de normalmente. qué edad, doctor, se puede hacer una lipo, escultura o una abdominoplastia? A partir de los 18 años o a partir de que la paciente tenga la madurez emocional necesaria. Hay pacientes incluso de más edad, pero que no tienen la madurez necesaria para someterse a una cirugía y para cuidarse después de ella. ¿Se pierde peso con la abdominoplastia? No siempre se pierde peso porque la cirugía plástica no es para perder peso. Eso es un detalle muy importante. A veces llegan pacientes o nos contactan pacientes de 190, 300, 290, 300 libras con la idea de que la cirugía plástica le ayudaría a bajar de peso y no. Solo ayuda con la forma del cuerpo, con la silueta del cuerpo, pero no para bajar peso. Muchas temen cuando se habla de lipoescultura, de liposucción, al proceso, al tratamiento, luego a la recuperación, hablan muchos de que es muy doloroso. ¿Es esto real o no? ¿Duele realmente el proceso? Y expliquemos ahí mismo cómo sería la recuperación de cada uno de los mismos. Regularmente cada paciente es diferente. El índice de dolor es muy variable. En más del 90% de los casos no hay dolor, porque se utilizan regularmente 2 o 3 analgésicos y antiinflamatorios que ayudan a que la paciente no padezca dolor. Pero sí hay un 10% de los pacientes que se quejan de alguna molestia independientemente del medicamento que le demos. Y a esos pacientes se les recetan medicinas más fuertes para calmar el dolor. Pero más del 90% el dolor en cirugía plástica no existe. Si yo me hago una abdominoplastia y queda una cicatriz y yo no quiero cicatriz, ¿cuáles serían las opciones? Sí, la idea de un cirujano plástico es hacer la herida lo más pequeña posible o no hacerla si no la necesita. Pero cuando una paciente la lleva, si no la hacemos, los resultados son malos. Por eso, si su cirujano le recomienda que necesite una abdominoplastia y no una lipo, aunque se haga una lipo no va a quedar bien porque hay mucha flacidez. Si no quiere heridas, no hacerse nada. Y si la herida no queda bien, hay tratamiento. Regularmente en más del 90% de los casos, más del 90% es mucho, Sí, para sí. resultados de calidad. Entonces, solamente menos del 10% pueden tener trastornos de la cicatrización y hay tratamiento para que la cicatriz mejore y se haga lo más imperceptible posible. Finalmente, doctor, hay muchas pacientes que desean quizás hacer un combo en un proceso, hacer varias cirugías. ¿Cuáles serían posibles hacer al mismo tiempo? Es muy importante esa pregunta. Combo
no es posible. Esa es una señal de advertencia y de peligro. Tratar de hacer 2, 3, 4, 5 cosas en una sola paciente no está permitido porque es demasiada agresión al cuerpo. Una lipoescultura con abdominoplastia y modelar los glúteos, eso está bien y la paciente puede tener mucho éxito. Si es una paciente muy delgada, quizás se puede agregar una abdominoplastia con aumento de senos. Pero una paciente obesa o una paciente en sobrepeso, abdominoplastia, glúteos, reducción de senos y más cosas puede traer riesgos. De modo que mientras menos se logra más. A veces las pacientes se desaniman. Ay, doctor, pero yo me lo quiero hacer todo en una sola. Pero el objetivo no es hacer todo en una sola, sino que lo que se haga quede con buenos resultados y que la complicación sea lo mínimo. Por eso es muy importante también la planificación de la paciente, el tiempo de recuperación y llevarse, si su cirujano les recomienda que es mejor una cosa o si se puede 2, mejor. Si se puede, es mejor hacer 2 en un solo proceso, pero si no, es mejor esperar una cirugía de la otra 3 o 4 meses y que sean 2 cirugías seguras y no una que pueda traer complicaciones. Gracias, doctora. Ahí están apareciendo en pantalla durante toda la entrevista los teléfonos de contacto para ya una consulta personalizada. Sabemos también en las redes que la gente puede contactarlo. Claro que sí, en nuestra página web drfranklinpeña.com hay mucha información o a través de Facebook como Franklin Peña o en Instagram. Y como no, las personas que nos contactan, es muy bueno que tengan pendiente contar con el tiempo necesario. Mínimamente 2 semanas a partir de la cirugía deben estar en el país para la recuperación. Muchísimas gracias al doctor Franklin Peña por estar con nosotros en el número 1 de Extremo a Extremo. Ahora pasamos al otro extremo con nuestro querido Michael Miguel Holguín. Adelante.